Quisiera pedir a todos los pastores que están presentes que se pongan en pie, por favor. Los pastores que están presentes, gracias por estar. Yo sé que hoy día es un culto, hay culto en las iglesias, pero gracias por estar. Humberto Guayquilao de Valdivia, pastor Ricardo, compañero de Talcahuano, ¿cierto? Pastor Ríos, de acá de la primera, Ramón Fonseca, de acá también. ¿Y otro pastor? Pastor Velázquez, de la iglesia El Sembrador. No sé si arriba es un pastor. Bueno, dijimos que este no es un culto donde aflora nuestra tristeza, sino que donde aflora nuestra alabanza a Dios, nuestra adoración a Dios. Con Moisés, te voy a hablar a ti, Moisés. Nos hicimos muchas bromas, Moisés. Pero esta broma que nos hiciste ahora es un poquito pesada a veces, pero la aceptamos, porque esta broma te significó a ti entrar en el gozo del Señor. Ahora no voy a hablar más de ti, vamos a hablar nosotros, nos vamos a pastorear unos a otros. Este cántico que nuestros hermanos elevaron me hizo cambiar el mensaje. Y Dios es soberano. El día de ayer estaba orando a las 5 de la mañana en una iglesia aquí cercana. Y voy a ser bien honesto, quiero ser muy transparente en todo lo que uno le dice al Señor. Y yo le dije al Señor: no eres justo, Señor, en mi oración personal. ¿Por qué un hombre con tanta pasión está en esta situación? ¿Por qué un hombre que abrazó con tanta pasión el Evangelio y el ministerio? Y en eso estaba orando cuando siento dos frases. Mis planes son los perfectos y mi voluntad es la perfecta. Y me fui al hospital. Y en la oración le decía al Señor: haz tu voluntad, porque esta es la perfecta. Y así ocurrió, hermanos. No porque yo haya orado así, sino que porque todos estábamos orando en eso, que Dios hiciera su voluntad. Y esta es la voluntad de Dios. En el contexto de que Moisés era un profesor, y tal como dijo anoche Ramón, que él era negado para las matemáticas, yo también fui un negado para la física. No me costaba la física. Pero la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes, y hacerle más bien a hacernos cada uno de nosotros, es que a veces a uno no le gustan ciertas materias cuando uno estudia en el colegio. Pero porque si a uno no le gusta esas materias, uno le dice al rector o al director: por favor, saque esta materia porque a mí no me gusta. No podemos hacerlo, ¿cierto? Hay materias que son necesarias para nuestra formación integral. Bueno, estamos pasando hoy día una materia difícil, que no la quisiéramos pasar, pero tenemos que pasarla. Porque algo el Señor nos dice y nos quiere enseñar. En Mateo capítulo 14, después de que había ocurrido un tremendo milagro, Jesucristo
versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Dios nos bendiga a través de esta tremenda palabra. Hermanos amados, paz en medio de las tormentas. Decía nuestra hermana presidenta de la Iglesia No Vivida anoche que, si bien es cierto, su líder ha partido a la presencia del Señor, Cristo sigue siendo la cabeza de la Iglesia. Y por eso es que eso fortalece nuestra fe, nuestra esperanza. Les quiero invitar entonces a que podamos enfrentar con confianza las tormentas de la vida, porque el Señor es el que nos sostiene para enfrentarlas. Como dije, todas las materias son parte y necesaria para el objetivo de nuestra formación en la educación. Pues Dios muchas veces se toma la libertad de matricularnos en ciertos seminarios de la vida para enseñarnos, para corregirnos, para fortalecernos, para animarnos, para decir: es necesario. Lo dijo en el pasado David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios nos matricula en estos seminarios de la vida para enseñarnos, para prepararnos, para fortalecernos, porque Él siempre tiene una visión diferente de la vida como la tenemos nosotros. Lo importante es que Él, nuestro Señor, nuestro Rabí, nuestro Maestro, nuestro Guía, está con nosotros. Si Él se lo dijo a los discípulos, les dice: miren, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, a través de su Hijo Jesús y de su Espíritu Santo, estuvo allí en el hospital con la familia. Y estuvo a través de nosotros. Él estuvo allí y Él está aquí. La orden del Señor, aquí en la palabra del Señor, en el versículo 27, la orden era: tener ánimo, yo soy, no temáis. Familia amada,
capitán del barco de la familia ya no está. Pero el capitán de vuestras vidas, Jesús, sí está. Y Él les dice, no temáis. Tened ánimo. La vida del creyente, la vida del discípulo, en esta etapa de nuestras vidas, en este proceso de ser discípulo, no está exenta de problemas, no está exenta de dolores, no está exenta de sacrificio. Cristo fue tan honesto, hermano, fue tan honesto cuando llamó a sus discípulos. Él no les escondió nada. Él les dice, miren discípulos amados, miren chicos, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. No les puedo negar, les dice que ustedes van a tener aflicciones por causa de mí. Pero confiad, les dice él en Juan 16, versículo 33. Confiad porque yo he vencido al mundo. Este Jesús, perfecto Dios, pero perfecto hombre a la vez, puede entender los momentos de dolor, porque Él los vivió en carne propia. Entonces, Cristo no prometió una vida ausente de dificultades, al contrario. La orden de parte de Jesús frente a las dificultades es: no temáis, tened ánimo. Y un estudioso de la Biblia descubrió que en la palabra de Dios aparece la frase no temáis 365 veces. Usted lo puede creer o no lo puede creer, pero lo que sí puede creer es que sí, esa frase Dios la dijo, no temáis. Y yo les planteo el desafío: comienza a leer su Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y subraye todas las veces que aparece la frase no temáis. Descúbralo. El Señor nunca nos deja solos. En medio de nuestras tormentas, en medio de tu tormenta, Jesús intercede por ti. Fíjate que lo curioso de este pasaje es que Jesús no va con ellos en la barca. Jesús los embarca y aparentemente los deja solos. Porque Él les dice enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Pero ¿sabe lo que estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Y eso es lo importante, que mientras la familia estaba viviendo esta tormenta, la iglesia estaba orando. La iglesia estaba en comunión. Hermanos amados, a veces necesitamos este tipo de pruebas para que la iglesia se una en el propósito. Yo no decía nada descabellado ayer cuando conversaba con Moisés, en esas conversaciones de amigos, en esos sueños de amigos. Moisés, hagamos una sola iglesia. Congreguémonos en una sola iglesia y las dos lo pastoreamos. Eran conversaciones nuestras. Yo creo que nunca se los dijo a la iglesia, me imagino, de Luis y Vida. Sueños. Hermanos amados, Dios sueña con una iglesia unida. Y estas pruebas nos ayudan a unirnos. Qué bueno que tengamos un culto unido. Y qué bueno que eso ocurra, hermanos, para despedir a un amigo. Porque cuando un amigo se va, dice la canción, queda un espacio vacío. Pero ese es un amigo secular. Pero el amigo Jesús nunca va a dejar el vacío. Él siempre va a estar en la barca. Siempre va a estar allí. Jesús subió al monte a orar. ¿Por qué Jesús subió al monte a orar? Porque Él sabía que sus discípulos iban a enfrentar un problema. Sabía que venía una crisis, porque Él conocía el mar,
conocía los vientos. Por lo tanto, él se fue a orar para demostrar después en medio de la tormenta que él es Dios por sobre la tormenta. Esta es una tendencia humana, a veces meternos en problemas, pero ahí está Dios para sacarnos del problema. Ahí está Dios para sustentarnos en el problema. Uno se pregunta, pero si Él era Dios, ¿por qué no lo evitó? ¿O por qué no fue Él con ellos en la barca? Uno puede cuestionar muchas cosas porque el hombre hoy día lo único que sabe es hacer cuestionar a Dios. Siempre estamos cuestionando a Dios. Y en esta circunstancia también de la partida de Moisés nos hemos cuestionado y nos hemos dicho, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no te llevas a los ancianos que están postrados? ¿Por qué te llevas? Uno se cuestiona a Dios porque es humano hacerlo. Por eso Dios me decía ayer, mis planes son los perfectos y mi voluntad es la perfecta. ¿Y qué vamos a hacer? Como dijo el pastor Pereira en un mensaje, en un contexto semejante a esto, dijo, qué raro es nuestro Dios, dijo. Qué raro es Dios. Pero Él lo dijo no en un sentido de cuestionar a Dios, sino que de ver la soberanía de Dios. En medio de las tormentas, hermanos, siempre Jesús se va a hacer presente. Dice el texto, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Lo curioso es que Jesús no fue en una barca. Dice que vino sobre ellos andando sobre el mar. Jesús detiene su retiro espiritual personal. Jesús detiene su oración. Jesús detiene su comunión especial de oración con el Padre, porque Él se dio cuenta de que aquellos a los cuales Él había elegido, a los cuales Él amaba, estaban en una crisis, estaban en un problema. La barca estaba a punto de zozobrar. Eso es cuando el capitán no está. Acuérdense que en otra ocasión Jesucristo iba en la barca, pero estaba durmiendo. Este es Jesús, que siempre está dispuesto a ayudarnos en los tiempos difíciles. Es el Jesús que pasa de la oración a la acción. Es el Jesús que detiene su situación personal por atender a los demás, por atender a quienes Él amaba. Y dice Juan capítulo 13 que Jesús amó a sus discípulos hasta el final, hasta su última gota de sangre. Él amó a sus discípulos. Por lo tanto, Jesús enfrenta las tempestades de la vida. Había dos tempestades aquí. Estaba la tempestad natural, las olas estaban grandes, el viento era realmente que calaba los huesos, pero había una tempestad en el alma, había una tempestad en la vida, había una tempestad de temor, de miedo a perecer ahogados en medio de una tormenta. Entonces había dos tempestades a las cuales Cristo tenía que enfrentar, y Él decía, ¿cuál atiendo primero? ¿Qué atiendo primero? Jesús le hace frente a las tempestades de viento, las olas, todas se sujetan a Él. Jesús se enfrenta, hermanos y amigos, las olas más difíciles de su discípulo, las internas, las olas de la falta de fe, las olas de la crisis que se levantan en medio de las pruebas, las olas de la desesperanza, las olas del dolor, hermanos, las olas del alma. Cristo, si bien es cierto, Él hizo muchos milagros, si bien es cierto, Él hizo muchos milagros de sanidad física,
pero siempre el enfoque de Jesús fue el alma de las personas. Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pónganse, dice él, el yugo, pónganse mi yugo, enyúntense conmigo. Los que somos guasos campesinos del sur sabemos lo que es un yugo. Cristo dice: llevad mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando Cristo va en medio de las olas, Él, antes que mirar las olas de agua, Él mira la tempestad en el corazón de los suyos. Estaban en aprietos, estaban en angustia, estaban en dolor. Una de las frases más repetidas, como ya les dije, por Dios en el Antiguo Testamento y por Jesús en el Nuevo Testamento es: no temas, porque yo estoy presente. El Señor, en segundo lugar, se manifiesta siempre de manera oportuna. Siempre Dios y Jesús se manifiestan de manera oportuna. Aunque el salmista dice: Dios mío, no te tardes, Dios nunca se tarda, Dios nunca se adelanta, Dios siempre actúa en el momento preciso, porque Él sabe los tiempos. En el Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Iglesia amada, estemos quietos y conozcamos a este Dios. Y las pruebas de la vida nos permiten conocer otra dimensión de Dios. Ir un pasito más adelante en el conocimiento de Él. Porque las pruebas es la teología natural que Dios usa para enseñarnos y para decirnos: yo tengo todo bajo control. No te desanimes. El Señor entonces se manifiesta. Dice la palabra: y vino a ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos estaban tan enfocados en las tormentas, tanto internas como las tormentas externas, que cuando Jesús aparece en el horizonte de ellos, no vieron una barca, no vieron un barco viniendo a ayudarle en su zozobra, sino que vieron a Jesús mismo, pero no lo lograron ver, sino que lo que vieron, dice, es un fantasma. No puede ser, si Él se quedó allá orando. Hermanos amados, Cristo no es un fantasma, Cristo es real. Y en medio de la tormenta, ahí está, para mirarnos, para sostenernos. La pregunta es: ¿por qué vino a ellos caminando sobre las aguas? Él siempre va a venir a nosotros en medio de las adversidades, en medio de los dolores, en medio de las preocupaciones. Él siempre se va a hacer presente. Si lo hemos visto, pues, hermanos, cada uno de aquí ha tenido sus propias tormentas y ha visto cómo el Señor se aparece para tomarnos de la mano. ¿Por qué vino él caminando sobre las aguas? ¿Por qué no vino en otro barco? Porque Él está preocupado de nuestra propia embarcación. Familia amada, Cristo está preocupado de su embarcación. Jesús camina sobre las aguas. En un sentido figurado, Jesús camina sobre las aguas para conquistar las tormentas físicas. Jesús camina sobre las aguas porque esas aguas y ese viento era el que estaba causando el problema. Cruza el viento que causaba las olas.
Las tormentas, hermanos, son las que nos acercan a Dios. Y por medio de las tormentas, hermanos amados, Dios se revela a nosotros. Y por medio de la oración nos permiten a nosotros clamar a Dios. Son las tormentas las que nos hacen orar. Son las tormentas las que nos hacen depender de Dios. Son las tormentas las que nos llevan a Dios. Son las tormentas las que nos permiten conocer el Dios que realmente nosotros tenemos. Ese Dios que los cielos de los cielos no pueden contener. Ese Dios que los científicos se niegan a reconocer. Ese es nuestro Dios, que está en medio de nosotros. Él siempre, hermanos, siempre va a aparecer caminando en medio de las tormentas de nuestra vida. Hermanos míos, donde terminan las fuerzas del hombre, comienza el poder de Dios. Cuando ya tus fuerzas no pueden más, ahí el poder de Dios comienza a salir y a sostenernos. Donde termina el camino del hombre, se abre una brecha hacia Dios. Siempre va a aparecer aquel que fue capaz de vencer todas nuestras tormentas, porque, hermano mío, Cristo las clavó en la cruz. Por eso dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia y oportuno socorro. Porque dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. El socorro viene de Jehová, como dice el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Su socorro, entonces, su auxilio siempre va a ser oportuno, ni temprano ni tarde, sino que justo en el momento preciso. Esa noche en el mar de Galilea iba a ocurrir un gran milagro. Y a veces nosotros hacemos un análisis equivocado de los milagros de Jesús. ¿Cuál fue realmente el milagro? ¿Cuál fue realmente el milagro de aquella noche? Cada uno puede hacer su análisis de este pasaje y decir: para mí este es el milagro. Los seres humanos somos como Tomás, lleno de dudas en medio de la adversidad. La palabra de Dios dice: si algo pides en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Clama a mí y yo te responderé, decía el profeta. Las tormentas son para que nosotros veamos al Señor en acción. Y el milagro de aquella noche es el Dios en acción. El Dios que siempre está en movimiento. El Dios que siempre está en control de todo. Hermanos amados, este mundo se cae a pedazos en lo moral, en lo religioso, en lo político, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que Dios sigue teniendo el control del mundo. Por lo tanto, Él tiene el control del dolor. Él tiene el control de la aflicción. El temor le hizo pensar en fantasmas. ¿Quién les enseñó? ¿Por qué les dijo a los discípulos que existían los fantasmas? Fíjese que nosotros a veces mal enseñamos a nuestros hijos. Yo no sé cómo es ahora, pero antes nos decían: cuidado que viene el cuco. ¿Te acuerdas, no? No, cuidado que ahí está el cuco. Y nos vamos criando con el miedo. Pero nuestros padres nos dijeron: cuidado con el cuco. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a los discípulos que existían los fantasmas? Así también somos nosotros frente a los problemas. Aparecen las supersticiones y aparecen las fobias.
Yo siempre antes de subir al púlpito subo con el pie derecho, por si acaso. Es una broma, hermano. Ahora van a empezar a mirar cómo yo me subo. Jesús, mire qué lindo esto, hermano. Jesús, desde las aguas conquistadas, la tormenta no había parado. La tormenta seguía. Pero Jesús ya la había conquistado. Y de las aguas conquistadas, quizás desde la cima de una ola, mirándolo desde la altura, Él les dice: no soy un fantasma. No soy un fantasma. Gócense, soy yo. Cristo nos invita a tener ánimo en medio de los fantasmas de la vida. Los fantasmas no existen, pero el hombre crea los fantasmas. Tener ánimo podría traducirse así: alégrense, no soy un fantasma. Gócense, soy yo, Cristo, vuestro amigo. Cristo, el que en un tiempo más voy a dar su vida por ustedes. Tened ánimo. El Señor, finalmente el Señor nos puede hacer caminar sobre las aguas de la vida. Pedro era un hombre intrépido. Usted conoce cómo era Pedro. Siempre quería ser el primero. Había una pasión en él. A veces la pasión lo descontrolaba un poquito. Y él le dice, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro se salvaguarda. Si eres tú, Señor, manda. Él no le dice: si eres tú, Señor, yo voy a ir a ti. Él dice: manda. En el fondo le traspasa al Señor el problema. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y si me hundo es culpa tuya. A veces pasa eso. Culpamos a Dios por nuestros hundimientos. Pero mire, hermano, quizá algunos pensaron de los propios discípulos: Pedro, estás loco. Juan quizás pensó: yo conozco a Pedro. Yo estoy pensando nomás lo que los discípulos podrían haber pensado en este diálogo entre Pedro y Jesús. Los discípulos hicieron una interpretación. Yo pienso que Juan es el que pensaba. Juan, el teólogo, dijo: yo creo que Pedro lo puede hacer. Yo creo que Tomás dudó. Yo creo que Tomás dijo: no, yo no creo. Cada uno piensa. Esto me hace pensar que nosotros no somos diferentes hoy. Pensamos: esto no va a resultar. Esto no va a resultar. Yo creo que yo no voy a sobrevivir a esta situación. Yo creo que no vamos a poder pasar esta prueba. Yo creo, eso es lo que a veces viene a nuestra mente. Por eso aparece Jesús. Y cuando Pedro se baja de su barca, hermanos, Pedro se baja de la seguridad. Dios anda buscando, hermanos amados, discípulos que se atrevan a bajar de la barca y se atrevan a caminar sobre las aguas de esta vida. Es una invitación de Jesús a creerle a Él. Siempre hemos dicho cuán diferente es creer en Dios, creer en Cristo, a creerle a Él. Cristo nos invita entonces en medio de esta escena a creerle a Él.
Quizá hoy usted está pasando por una tormenta difícil. Yo sé que la familia está pasando una tormenta. Los amigos de Moisés también estamos en esta tormenta. Debemos atrevernos a creerle a Dios, atrevernos a creerle a Dios. Cuando Pedro se baja de la barca, hermanos, se bajó de lo único seguro que tenía. Esas tablas que las movía en las aguas, era lo único donde él podía pisar en seguro, aunque la barca se movía, pero era seguro. Y cuando él baja de la barca, ya no estaba caminando sobre las tablas seguras, estaba caminando sobre las aguas. Y dice la palabra que caminó sobre las aguas. ¿Cuántos pasos no lo dice? Lo que dice es que caminó sobre las aguas. Pero cuando él dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las olas nuevamente, dice que se hundió. Hermanos, cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús, nos vamos a hundir. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y no te regalas sin valor, a la luz del glorioso Señor. Familia amada, no dejen de mirar a Jesús, porque Él tomó el control de vuestra barca. Y ahí está. Él está allí. Bajarse de la barca, como dije, era bajarse de lo seguro. Bajarse de la barca era bajar de lo natural a lo sobrenatural. Algunos piensan negativamente de esta escena y dicen, pero Pedro se hundió. Pero hermanos míos, pero Pedro se atrevió. Y Dios necesita hoy día una iglesia atrevida, que se atreva a creerle a Él. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cuánto no lo sabemos? Pedro clamó al Señor y regresaron, dice, caminando ambos a la barca. El Señor espera que nosotros nos atrevamos a creerle a Él. Si Él dice que está con nosotros todos los días, hermano, es porque así es. Creámosle de todo nuestro corazón. Y mira, hermano, mira lo que dice el versículo 32. ¿Cuánto se calmó la tempestad? Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Cristo entra a nuestra barca, se acaba la tempestad, se acaba el viento. Hermano, y termino con esta conclusión. Por la televisión nosotros vemos los huracanes. Y la televisión nos muestra a nosotros los huracanes que son destructivos. Y uno dice, ¿pero por qué? La pregunta es, ¿por qué construyen ciudades donde pasan los huracanes? ¿Por qué la gente construye sus casas a la orilla del mar? ¿Por qué construyen sus casas a la orilla del río? Si saben que vienen las tormentas. Ese es otro problema. Lo que yo quiero llevar a pensar es lo siguiente. Los huracanes del Pacífico traen consigo muchos destrozos. Sin embargo, dicen los expertos que también traen la lluvia en los sectores desérticos, y donde no había vida, con la lluvia aparece la vida. Así son las tormentas, hermano. Son como los huracanes que pareciera que nos destruyen. Sin embargo, Cristo nos trae la vida, porque Cristo es la resurrección y la vida, porque Cristo es consuelo, es paz en medio de la tormenta. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Damos gracias.
gracias al Señor en esta mañana, ¿cierto? Porque Él ha estado con nosotros aquí y seguirá estando toda la semana y siempre.